suponer que aplicamos mallas, nodos, si ya obtuvimos una función, pero si esa función no la sabemos regresar al dominio del tiempo, entonces pues estamos como a la mitad del camino, ¿no? Entonces vamos a tocar puntos importantes de la transformada a Laplace inversa, puntos de los que vamos a utilizar en el curso, ¿no? No nos vamos a meter con la teoría como se ve en matemáticas, solo los puntos importantes. Entonces, inclusive trataremos de utilizar más las tablas para obtener la inversa de las funciones clásicas que se presentan ya en aplicación, en este caso de circuitos, ¿no? Porque hay otras transformadas de Laplace que pues solamente son teóricas, ¿no? Bueno, entonces aquí hoy voy a intentar, o más tardar mañana, de subir esta teoría ya como segundo parcial. Les voy a enviar desde luego la invitación para que la tengan, ¿no? Bueno, entonces aquí me dice que una de las técnicas para obtener la transformada de Laplace inversa, pues es aplicar la tabla de transformadas, ¿no? Aquí no nos vamos a... Ya les había comentado que deberían de tener su tabla de transformadas porque la vamos a utilizar. Se supone que no necesariamente, porque serían las funciones más utilizadas y son pocas, entonces con eso tendríamos. Pero bueno, más vale tener la tabla, ¿no? Ajá, entonces dice que si aplico la tabla, si conozco la función en el dominio de Laplace, puedo obtener la f de t de manera directa, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo esta función en Laplace y de hecho esa ya no las sabemos, ¿no? Porque ya la vimos, bueno, antes de las vacaciones ya vimos que esta nos da una exponencial, ¿no? Pero aquí se las estoy poniendo de la tabla de transformadas. Si tengo este formato en Laplace, ajá, entonces me regresa al dominio del tiempo, ¿no? Y aquí lo tengo. Recuerden que era una exponencial en donde el exponente o el coeficiente que acompaña tiene el exponente cambia de signo. Entonces, esa digamos que no la sabemos o no las debemos de saber, porque esa exponencial la vamos a utilizar mucho, mucho. Todas las clases la vamos a estar utilizando porque recuerden que la exponencial nos sirve para amortiguar y nuestras funciones pues son amortiguadas porque son funciones que no tienden al infinito. Entonces tienen que tener una exponencial y en el exponente tiene que haber un signo negativo para que pues la función pues tienda a algún valor conocido, que generalmente es 0 o algún otro dato, ¿no? Entonces esa se va a utilizar muchísimo. Y por ejemplo aquí tenemos otra función que la podemos expresar de manera directa. Entonces, bueno, esta la voy a, bueno, no esta función, voy a abrir una hoja y en esa hoja vamos a expresar una función parecida para que vean que por tablas lo vamos a obtener la transformada inversa. Y de hecho, ustedes les voy a poner algunos ejercicios, algunos ejemplos en donde obtengan la transformada inversa. Ahorita les comparto en un momento la hoja en donde vamos a trabajar.
Bueno, ahí tenemos tenemos ya nuestra hoja de trabajo y ahora lo que voy a hacer es vamos a escribir una función en la que obtengamos la transformada inversa, ¿no? Entonces les decía, vamos a suponer que ya hicimos operaciones y de pronto me sale que yo tengo una función, a lo mejor fue una corriente, utilicé mallas y resulta que yo tengo una función de este tipo, a lo mejor es 3S, no sé, más 5 sobre S cuadrada, más 2, por ejemplo, ¿no? Esa función yo ya la puedo expresar por tablas como una función en el dominio del tiempo. Entonces, lo primero que tendría que hacer es ver en el denominador van las raíces. Si yo obtengo las raíces ahí, a ver alguien con su experiencia en matemáticas, ¿cómo creen que sean las raíces o cuánto valdrían esas raíces? Es un polinomio de segundo grado, entonces tienen que ser 2 raíces, ¿no? Si tuviera S al cubo, entonces serían 3. Ajá, entonces, ¿cuánto valdrían las raíces, por ejemplo? Ahí tengo las 2 raíces. Ajá. Lo pueden obtener por fórmula general o llevarlo directamente a la calculadora. Y aquí les va a dar, por ejemplo, raíz de 2 como imaginario. Bueno, entonces, y la otra pues es, perdón, la otra es negativa, ¿no? Entonces, aquí, perdón, ya tengo que las raíces son complejas. Entonces, si las raíces son complejas, yo debo tener una función seno o una función coseno, o las dos. Ajá. Bueno, entonces, esta función yo la puedo expresar de la siguiente manera. Aquí poner 3S. Recuerden que aquí se utiliza mucho el álgebra, entonces, por eso les dije que el problema a veces no es tanto circuito, sino viene siendo el álgebra. Ajá, entonces es lo mismo, ahí tengo lo mismo. Aquí voy a tener una función seno y aquí voy a tener al revés, aquí una función coseno y aquí voy a tener una función seno, porque tengo una S en el numerador. Ajá. Entonces, a ver, si pueden localizar su tabla y ver la función, ¿cuál sería esa función? La función de correspondencia, ¿no? En el dominio de Laplace le corresponde algo en el dominio del tiempo. ¿Alguien se acuerda o alguien tiene a la mano la tabla? En la primera es coseno, ¿no? Coseno de Cartesiano. Sí, es coseno, pero digamos que la regla de correspondencia, ¿cuál sería? Sería 3 veces el coseno de 2. A ver, si no mal recuerdo, si yo tengo aquí S, aquí tengo S al cuadrado, y aquí tengo más omega al cuadrado. Estoy poniendo omega. Algunas tablas en lugar de omega ponen A, pero aquí lo voy a poner omega porque como van a ser senos y cosenos, entonces, pues más vale acostumbrarnos, ¿no? Entonces, pero no importa lo que diga la tabla, puede ser A, puede ser omega, en este caso pues es una función, es una constante, ¿no? Entonces, si tengo esto a Laplace, bueno, esto es en Laplace, en el dominio del tiempo voy a tener el coseno de omega por t. Si yo tengo aquí omega y tengo aquí s al cuadrado más omega al cuadrado, entonces esto me va a dar el seno de omega por t, ¿no? Esas son las reglas de correspondencia. Entonces,
Para nuestra función, entonces ya la podremos expresar tranquilamente, ¿no? Sin problema. Aquí pondría, aquí obviamente factorizo el 3, dejo la s arriba, aquí s cuadrada, más aquí debería poner el raíz de 2 al cuadrado para darle un mejor formato. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues me va a dar ese 2, ¿no? Entonces, aquí más, aquí tengo un 5, pero en lugar del 5, vean, yo debo tener omega ahí arriba, ¿no? Entonces, digo, el 5 lo pongo por acá. La omega en este caso vale raíz de 2, ¿no? Entonces aquí tendría que poner raíz de 2, divido entre raíz de 2 para que no se altere. Y aquí ya tendría entonces s cuadrada más raíz de 2 al cuadrado. Entonces vean, estas expresiones son las mismas que tengo aquí arriba. Pero lo que hice es darle el formato. Vean esta. Lo pongo aquí con otro. Vean esto. Ya tiene forma. Y aquí para el seno también ya tiene el mismo formato. Entonces lo único que hay que hacer es expresarla en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces esto implica que la I de t, a ver cuánto me queda. Tres coseno de raíz de 2t. Ajá. Luego, Más 5 sobre raíz de 2 sí. por seno de raíz de 2 por t. Bueno, entonces, vean si nosotros más o menos detectamos, o bueno, tenemos algo de experiencia o curiosidad, no nos va a quedar de otra más que juzgar primero el denominador, como son las raíces. Ya sé que son complejas, bueno, pues entonces o es un seno o es un coseno, no me queda de otra. Entonces, como sé que van a ser un seno o un coseno, entonces voy a mi tabla y veo las reglas de correspondencia como son y empiezo a hacer mis acomodos, ¿no? Eso lo vamos a utilizar mucho, sobre todo ustedes cuando hagan su práctica de mallas o de nodos, les van a salir, es probable que o les salen dos casos, o las raíces reales y diferentes o complejas. Porque para que salgan raíces reales e iguales es muy complicado. Es muy difícil que salgan igualitas las raíces. Ajá. Digo ya de manera práctica, ¿no? Entonces ustedes proponen sus circuitos, empiezan a calcular y sería casi un milagro que les salieran raíces reales e iguales. Ajá. Entonces, o nos salen complejas conjugadas o nos salen reales y diferentes. Bueno, entonces, ojo con lo que les digo. Si ya detectaron que las raíces son complejas, entonces voy a tener un seno o un coseno, no hay de otro. Y ya directamente me voy a las tablas. Ajá. Bueno, otro. Bueno, este fue un ejemplo. Más despuesito, si quieren, comparto, bueno, lo acomodo para que le tomen pues una captura. Entonces, regresando a las notas aquí, nos decía que si conocemos las tablas aquí, este es un ejemplo que, vean aquí igual se separó 3S, se hicieron los arreglos y se obtuvo la transformada inversa. Bueno, pero esas expresiones son como que más o menos fácil de reconocer. Pero en otras ocasiones es complicado obtener la transformada de Laplace en forma directa. Aquí lo estoy poniendo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se utiliza lo que le llamamos la expansión por fracciones parciales.
Entonces, a ver, les pregunto, no es necesario que lo sepan, pero solo pues piénsenle un poco, a lo mejor se recuerdan, pero pues como ingenieros no las tenemos que ingeniar, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que se llama fracciones parciales? En eso nos vamos a concentrar. ¿Por qué fracciones parciales? ¿Por qué tendrá ese nombre? Porque se tiene que dividir en varias fracciones, ¿no? Pues algo así. A ver, ¿alguien más? A ver, vamos a pasar lista. Hoy es martes 13 y Barrarán. ¿No se encuentra? Hoy es 13. Bueno, Jiménez Pimentel, Yo, profe, presente. a ver qué opina. Pues se tiene que descomponer en la fracción, en fracciones más simples, ¿no? En un cociente de sumas. Bueno, a ver, voy a poner aquí expresión. Bueno, esto va a ser aritmético, pero es algo parecido. A ver, si yo tengo aquí, pues no sé, 8 tercios. ¿Esto a qué es igual? Igual en fracción. ¿A qué puede ser igual? 16 sextos. Sí, pero a ver, ¿cuántos enteros tendría? Y a ver, todo mundo puede apoyar. ¿Cuántos enteros y cuánto de fracción? Un entero y 5 tercios. Pues al final de cuentas sí está bien, pero otra opción. 2 enteros, 2 tercios. Ajá. 2 enteros más 2 tercios, ¿no? Ajá, ¿qué observo ahí? Aquí yo tengo, ¿qué pasa con el numerador? ¿Qué pasa con el denominador? Ahí resulta que el numerador es más grande, ¿eh?, que el denominador, entonces quiere decir que hay una parte entera. Entonces separo, ya tengo la parte entera, lo que me sobra es una fracción. Entonces, nosotros para que podamos seccionar en fracciones parciales, lo primero que tengo que hacer es juzgar y ver que tenga una fracción. Por ejemplo, esto es una fracción. Lo que tengo aquí, pues no es una fracción porque hay una parte entera. Y lo que me sobra entonces es una fracción. Es lo que vamos a hacer nosotros. Primero vamos a juzgar nuestra función. Si nuestra función es una fracción, entonces la seccionamos en otras partes. Pero si no es una fracción, entonces hay que hacer como aquí, hay que dividir, retiramos la parte entera y lo que sobre ya es una fracción, entonces a eso ahora sí le aplicamos, o la seccionamos en más fracciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener una función, aquí una función, voy a tener un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, que la podemos expresar de esta manera, en donde S a la M, pues es la S de mayor potencia en el numerador y S a la N, pues también es la de mayor potencia. De esas dos, ojo con esto, sobre todo en su práctica, hay un cociente o un factor
que se le llama este factor de escala. Ese factor de escala no lo debemos de perder, sobre todo en sus cálculos, cuando vayan a hacer su práctica en el examen, no pierdan este dato, porque si lo pierden ya los resultados ya no son. Ajá. Entonces, aquí estoy poniendo un ejemplo, vean. Yo tengo un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Aquí me doy cuenta que el polinomio en el numerador es más grande que el denominador. Ajá, entonces no es una fracción como tal. Ahí lo que tendría que hacer es la división para separar la parte entera y lo que sobra pues ya sería una fracción. Entonces aquí se va a expresar de esta manera, en las cuestiones matemáticas, y lo que sobre, aquí lo que sobra después de hacer la división se le debe aplicar ya lo que es fracciones parciales. Entonces vean aquí lo que hice es dividir el numerador entre el denominador. Ajá. Y el resultado de esa división, aquí vean, aquí yo tengo partes enteras y lo que me sobra, ahora sí es la fracción. A eso ya le puedo aplicar lo que es fracciones parciales, ¿no? Entonces, este 1 y esta S, bueno, pues voy a mis tablas y identifico y ya por tablas puedo obtener la transformada inversa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es juzgar si el numerador es más grande, hago la división. Si no es así, como en este caso aquí el numerador es más pequeño, entonces es una fracción y ya la puedo expandir. Bueno, ahora, muy importante, el denominador. El denominador, vean, aquí tienes un polinomio. A este polinomio le tengo que sacar las raíces y expresarlas en factores. Aquí me dice que es S menos la raíz, luego S menos la segunda raíz y así se va. Entonces, vean, muy importante es S menos lo que valga la raíz. Por eso muchas veces nos queda, no sé, S más 3, en donde S más 3 es una raíz negativa. Bueno, de manera abreviada, aquí yo tengo que el polinomio lo puedo expresar como, vean, aquí yo tengo esta es la pi. A ver, les pregunto, nada más es algo así como cultural. ¿Por qué utilizamos la sigma cuando expresamos en una suma? Y aquí estoy utilizando la pi para este producto. Jiménez Sánchez se encuentra. Sí, profe, presente. A ver qué opina de ahí. Pues la verdad nunca me había preguntado por qué usamos esos símbolos. No sé para qué se usan y ya. Es que ya les dije la respuesta. Esta es la sigma, ¿no? Equivalente a al español sería la S, sigma, S. La pi, el equivalente al español, pues sería la P. Entonces, si esta es la S, pues obviamente es la suma, ¿no? Si esta es la P, pues es producto. Nada más que, pues utilizamos el alfabeto griego. Eso es lo único. Entonces, pi es pi de producto. Entonces, aquí igual que la sigma, ¿no? O que la suma, ¿no? Desde j igual a 1 hasta n, vamos a ir haciendo productos. Pero bueno, eso no es tan relevante, pero sí es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, vean, aquí ya lo hicimos y las raíces son reales y diferentes, entonces aquí expreso en producto
Aquí yo tengo la raíz 1, la raíz 2, la raíz n, es s menos la raíz, s menos la raíz. Y aquí tengo que sería el residuo K1 sobre el primer factor, K2 sobre el segundo factor, etcétera, si las raíces son reales y diferentes. ¿Y cómo evalúo esos residuos K? Aquí está la formulita. Ahorita hacemos un ejemplo para que vean, no es complicado. Y así como lo voy a hacer, bueno, según yo es muy rápido, pero ustedes pueden hallar la transformada inversa como gusten, ¿eh? No necesariamente como lo haremos aquí. Entonces, aquí viene un ejemplo. Y a ver, vamos a copiarlo y vamos a desarrollarlo. Lo de menos es decirles, pues ahí está el ejemplo y véanlo, pero aquí les voy a explicar cómo emplear la formulita esa que tenemos ahí para obtener la transformada, o más bien para calcular los residuos, ¿no? Entonces, ahorita les comparto la hoja. Y vamos a obtener la transformada inversa, ¿no? Entonces, vean, ahí yo tengo la función, veo que es una fracción porque el numerador es más pequeño que el denominador, entonces digo, ya es una fracción, ya no tengo que hacer ninguna división, tampoco me puedo o debo de obtener el factor de escala, porque aquí tengo la s cuadrada solita. Si tuviera aquí un 3, entonces yo tendría que factorizar ese 3 antes de obtener las raíces. Más adelante hacemos el ejemplo ese. Ahorita por lo pronto vamos a ver cómo utilizar la formulita que les digo. Bueno, entonces aquí lo primero que tengo que obtener es las raíces, ¿no? Aquí, ¿cuáles son las raíces? Alguien las puede obtener por su calculadora si desea. Y si no, pues de todos modos. Aquí yo me doy cuenta que es un polinomio de segundo grado. Entonces, como decimos, dos números que sumados me den 3 y multiplicados 2, ¿no? Entonces, ¿qué sería ese más? 2 y 1. Entonces, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, si lo saco por la fórmula general, aquí ya rápidamente me doy cuenta cuánto van a valer las raíces. La raíz número 1 va a valer menos 2, o puede ser al revés, no importa. Y la raíz número 2 va a valer menos 1, porque recuerden que es s menos la raíz. Las pueden obtener por fórmula general. Si alguien ya lo hizo, inclusive en su calculadora, se va a dar cuenta de que esas son las raíces. Si aquí ya tengo expresado de esta manera que son dos factores, son dos raíces, entonces yo pondría el residuo 1 sobre el primer factor más el residuo número 2 sobre el segundo factor. Entonces, así lo voy a expresar si las raíces son reales y diferentes. Ahora, ¿cómo calculo ese K1 y ese K2? Voy a copiar la formulita que les decía y para ver cómo la aplicamos. Y es sencilla, no es complicada. Parece aparatosa, pero no lo es. Bueno, entonces, pues ahí la tengo. Aquí me dice, voy a calcular el K1. Entonces voy a poner aquí para K1. J va a valer 1 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que K1 es igual, vean, es S menos subíndice J, es S menos S subíndice J. Vean que la J es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el factor que le toca a ese residuo. Entonces, el factor que le toca al residuo 1
es S más 2. Entonces aquí pongo S más 2. Ahorita lo voy a hacer pasito a pasito. Lo multiplicas por el cociente original, pero expresado en factores. Este es el original, pero expresado en factores. Entonces, aquí va a ser por 2S más 3 y S más 1. Y luego me dice, lo vas a evaluar con S igual a lo que vale la raíz de ese factor, porque vean que estoy hablando de la misma J, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la raíz de ese factor? Ese va a valer, la raíz vale menos 2. Y eso es lo que nos dice la formulita. ¿Cuál es la idea de eso? Que ese más 2 se eliminen, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Pues que K1 es 2S más 3 sobre S más 1, y eso hay que evaluarlo cuando la S valga menos 2. Y de aquí, si hacemos operaciones, pues vale 2 por menos 2 más 3 sobre menos 2 más 1. Ajá, entonces me queda 1, ¿no? Y así se evalúa. Ajá, ahorita lo hice con muchos pasitos, por eso se ve que como que es tardado, entre comillas, ¿no? Pero porque puse todos los pasos. Pero ya con experiencia, cuando yo quiero evaluar el residuo número 1, aquí yo sé que se va a eliminar este S más 2 en la función original. Entonces, ya automáticamente lo elimino. Lo que me queda a la S la voy a sustituir por el menos 2. Y a veces ya no es necesario escribir tanto, ya directamente se hacen las operaciones, inclusive hasta mentalmente, ¿no? Entonces, si yo sé que S va a valer menos 2, este ya no existe, digo menos 4 más 3, menos 1, menos 2 más 1, menos 1, menos 1 entre menos 1, pues me da 1 y ya. Entonces, igual aquí lo haríamos para K2 mentalmente, yo sé que se va a eliminar S más 1, entonces S va a valer menos 1, entonces aquí tendría menos 2 más 3, me queda 1 arriba, menos 1 más 2 me queda 1, entonces 1 entre 1 va a valer 1, ¿no? Pero bueno, entonces, pero lo voy a hacer para volver a explicar, ¿no? Ahora vamos a ver para K2. A ver, para K2. Entonces, la formulita me dice, aquí me dice K, subíndice J, que en donde J vale 2. Entonces, es igual, me dice, toma el factor de ese residuo, entonces el factor de ese residuo, a ver, el factor de ese residuo, ¿cuánto valía? Quedó hasta arriba. Ajá, el factor de ese residuo es S más 1, entonces es S más 1, multiplícalo por el cociente original expresado en factores. Aquí también lo tengo, entonces es 2S más 3 sobre S más 2 por S más 1. Ajá, y me dice evalúalo con S igual a la raíz de ese factor, ¿no? La raíz de ese factor o de ese residuo es menos 1. Aquí está la raíz de ese factor, viene siendo menos 1, ¿no? Entonces, ahí voy a poner menos 1. Esto se elimina, entonces K2 es igual a 2, lo voy a dejar así, 2S más 3 sobre S más 2, evaluado cuando S vale menos 1, entonces esto es igual a 2 por menos 1 más 3 sobre menos 1 más 2. Entonces me queda 1 entre 1 es igual a 1, ¿no?
Ajá, entonces, bueno, ahí ya está explicado cómo utilizar esa formulita. Yo siento que es muy fácil cuando las raíces son reales y diferentes. Entonces, ya mi IDS, ¿cómo la voy a expresar? Digo, que aquí implica que la IDS es igual a K1, en donde K1 valía 1, sobre su factor que era S más 2, más K2 que también vale 1 sobre su factor que es S más 1. Ajá. Y aquí por transformada inversa, entonces ahora voy a tener una I, pero ahora en el dominio del tiempo. A ver cuánto me va a quedar ahí. E a la menos 2t Ajá. más E a la menos t. Y aquí son amperes, ¿no? Y ahí ya quedó la transformada inversa, ¿no? Entonces, ya vieron cómo utilizar la formulita. Si todavía tienen alguna duda, pueden preguntarme. Y si no, pues de todos modos la van a utilizar seguido. Seguido la van a estar utilizando. Entonces, por eso no hay mucho problema. Bueno, ahora hay otro caso. Cuando las raíces son complejas. Voy a poner ese caso porque pues ocurre en nuestros ejercicios. Ajá. Bueno, aquí está el ejemplo desarrollado ahí paso a paso igual como lo hice. Ahora, ahí está el ejemplo. Bueno, aquí dice cuando las raíces son de multiplicidad de R, es el segundo caso que viene aquí, que yo lo puse. Antes lo veía yo con mucha calma cuando mis semestres eran completos y de 2 horas. Pero no lo vamos a ver. Ahí se los voy a compartir desde luego, pero no lo vamos a ver. En primer lugar, porque no tenemos todo el tiempo, como antes, y además, este caso no se da tan fácil en los problemas que vamos a realizar en sus prácticas, porque si las raíces son de multiplicidad de R, quiere decir que son raíces reales e iguales, ¿no? Y eso no ocurre ya en un problema real. Sería un milagro. Entonces, no tiene caso que nos desgastemos en hacerlo si no lo vamos a utilizar. Ajá. Pero sí, el tercer caso que les pongo aquí es cuando las raíces son complejas conjugadas, ¿no? Entonces, aquí si las raíces son complejas conjugadas, aquí se los estoy poniendo ya. Las raíces son complejas, tienen su parte real, su parte imaginaria. Y entonces son 2 raíces. Aquí expreso los residuos. ¿Y cómo vamos a calcular los residuos? Pues igual como lo hicimos en el caso anterior, ¿no? Nada más que vean, aquí pude haber puesto K subíndice 2. De hecho, tal vez después lo cambie. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que es el mismo residuo, nada más que es conjugado. O sea, es el residuo número 1, pero conjugado. Quiere decir que nada más va a cambiar la parte imaginaria del signo, ¿no? Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Lo voy a explicar porque lo vamos a hacer de 2 maneras. Lo vamos a hacer como lo hicimos en el caso anterior y después lo vamos a hacer por tablas. Entonces les voy a explicar las 2 porque yo estoy a favor de que se utilicen mucho las tablas para no perder tanto tiempo, ¿no? Bueno, entonces voy a copiarlo y ahorita lo desarrollamos.
Entonces, aquí. Bueno. Bueno, ahí tenemos una función. A propósito, no está muy complicada para que captemos bien la idea, ¿no? Ahí tengo mi función, ya hice operaciones y resulta que pues me dio esa función. Ahora debo obtener la transformada inversa. Juzgo los polinomios, tanto numerador o denominador. Me doy cuenta de que pues es una fracción porque el numerador es más pequeño que el denominador. Pues entonces es una fracción. Ahora la voy a expander. Para eso lo que tengo que obtener son las raíces del denominador. A ver, entonces, por favor, ahí a ver, Lemus Rosas. Alguien que saque las raíces, por favor, de ahí. S1 y Juan. S2 son -1. A ver, espéreme tantito. ¿Juan Juárez se encuentra? Creo que no. Bueno, entonces, a ver, me decía que la raíz 1 es igual a ¿quién? -1. ¿Y qué más? Y la S2, bueno, a mí me salió en mi calculadora nada más así, sin raíz compleja. A mí me sale -1 más 2. La raíz 2. Pues es el conjugado, ¿no? ¿Así quedaron? Sí. Bueno, entonces, ahorita bueno, más adelante les explico por qué, cuando uno más o menos se da cuenta cuando son complejas. Bueno, entonces aquí, esta función la voy a expresar, pero ahora en factores. Vean aquí, S menos la raíz, inclusive lo voy a poner así, S menos la raíz número 1 es -1 más 2. Y luego esta la multiplico por otro factor que es S menos la segunda raíz. Entonces, solo estoy recalcando que es S menos la raíz porque luego se confunde uno. Entonces es S, si hago aquí operaciones va a ser +1 menos 2, ¿no? Por S más 1 más 2J. Ahí ya tengo mi función expresada en factores. Y de aquí, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo vamos a hacer igual que hace un momento. Sería K1 sobre el primer factor más, voy a poner así, K1 asterisco sobre el segundo factor. Bueno, vamos a calcular K1. Vamos a calcular K1 igual que hace un rato. Y y ahorita vemos. Lo voy a tratar de hacer más o menos rápido para que me dé tiempo a explicar las dos formas. A ver, entonces, a ver, pongan mucha atención. K1, que es lo que me decía la formulita, se toma el factor que le tocó, entonces voy a poner S más 1 menos 2J, multiplícalo por la función original expresada en factores, aquí lo tengo. Entonces es S más 1 menos 2J por S más 1 más 2J, y lo evalúas con S igual a la raíz de ese factor. La raíz de este factor es la raíz 1, que sería -1 más 2J, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí la idea es que esto se elimine. Entonces K1 va a quedar 1 sobre S más 1 más 2J evaluado con S igual a -1
Ajá, entonces esto es igual a 1 sobre S, pero S dice que vale menos 1 más 2. Y luego tengo más 1 más 2, ¿no? Ujú, entonces K1 me va a dar, el 1 se elimina, 1 sobre ¿cuánto? 4J. Ajá. Bueno, ¿cuánto valdrá K1 asterisco? Ujú. Lo mencioné hace un ratito. Sería -4. Es el conjugado de K1, ¿no? Entonces nada más se le cambia el signo a la parte imaginaria y ya tengo K1 asterisco, ¿no? Bueno, ya tengo K1 y K2. A ver, los voy a acomodar para no dejar tanto desorden. Bueno, ahí. Ahora, bueno, ¿cómo voy a expresar entonces la IDS? Bueno, la IDS, pues ya la voy a poner por acá. Que la IDS era igual a K1 sobre el primer factor, entonces, pero K1 es 1 sobre 4J sobre el primer factor, que es S más 1 menos 2J, creo. Ajá, menos 2. Y luego más bueno, en este caso va a quedar menos. Menos el otro, ahí está el K asterisco. Y sobre su factor que era S más 1 más 2, ¿no? Ahí la tengo expresado en Laplace. Y ahora pues lo único que hay que hacer es pues expresarlo bueno, como transformada inversa, ¿no? ¿Cuánto creen que dé? Aquí lo voy a acomodar un poquito para que no haya conflicto. Aquí si yo completo, entonces me quedaría 1. Y ya digo extremos por extremos y medios con medios, entonces me quedaría, aquí le voy a poner 1 sobre 4i, y aquí me queda S más 1 menos 2, luego aquí menos 1 sobre 4i, y aquí es S más 1 más 2, ¿no? Es lo mismo. Ajá, entonces a ver cuánto, si lo quiero expresar en el dominio del tiempo, ¿cómo me queda? Recuerden que les dije que íbamos a utilizar mucho una función. Iniciando la clase se los dije. ¿Cómo me queda? Es una I de t, porque ya va a ser en el dominio del tiempo. ¿Igual a cuánto? Aquí tengo 1 sobre 4i, ¿no? ¿Qué más? A ver, Sería la exponencial. ¿a la cuánto? -1 menos 2J. Recuerden que cambia de signo. Esto va a cambiar de signo. Luego tendría yo cuánto menos que por la exponencial. A ver, López Rojas. ¿No está? Sí, sí, pero ¿Y a la cuánto? ya a la 1 más 2. Recuerden que cambia de signo. Bueno, ahí ya lo tengo. Ahora lo único que hay que hacer pues es operaciones y factorizo el 4J. Y esto, bueno, voy de paso por paso. Esto lo voy a expresar en dos exponenciales, ¿no?
Quedaría e a la menos t y e a la 2j, ¿no? Eso ya lo vimos inclusive en el circuito RLC, ¿no? Entonces, esto me va a quedar como menos, también e a la menos t. Bueno, de aquí, ¿qué podemos hacer? Voy a factorizar también e a la menos t. Y voy a dejar aquí, aquí voy a dividir esto en dos partes. Bueno, lo voy a hacer con calma. 1 sobre 2 por 2j, ¿no? Es lo mismo. Y aquí factorizo la t, e a la menos t. Entonces me queda e a la 2j menos e a la menos 2j. De ahí, ¿qué haría? A ver. Queda seno, ¿no? El 2j lo voy a meter allá, ¿no? Entonces 1 sobre 2, e a la menos t. ¿Qué más? Bueno, lo voy a expresar para hacerlo pasito a pasito. Entonces es lo mismo. Y esto aquí es igual, aquí tengo un medio, e a la menos t, y esto ya viene siendo el seno, ¿no? Seno de 2t. Y ahí quedó la transformada inversa, ¿no? Entonces ese fue el camino evaluando los residuos. Bueno. Vean que se utiliza mucha álgebra, por eso les dije, se va a utilizar mucha álgebra, hay que estar bien, inclusive, si no mal recuerdo, les dije que ahorita en vacaciones le echaran una repasadita al álgebra, ¿no? Bueno, ahora por tablas, aquí lo voy a poner por tablas. Aquí yo quiero hacer unos comentarios muy importantes. Bueno, según yo soy no importantes. Voy a copiar el resultado para hacer esos comentarios. Les sirve muchísimo. Bueno, todo esto se adquiere a través de la experiencia, porque no, de otra manera no. Hay que hacer operaciones, hay que siempre ir pensando en el resultado. ¿Por qué me da ese resultado? Bueno. Ahí ya puse el resultado. A ver, quiero que vean las raíces. Chequen bien, sobre todo, por ejemplo, la raíz número 1. Vean bien la raíz número 1 y vean el resultado. ¿Qué es lo que notan? Que el 1 se podría asociar con el tiempo en epsilon y el 2 se relaciona con el seno. El 2i, digo. Así nada más déjeme ver, preguntarle. López Rojas, ¿sí estuvo? Sí estuvo. Grosso. Martínez Rea. Presente, profesor. Bueno, a ver, aquí ya me dijo este chico, eso es muy importante, lo que acaba de decir. Cuando obtengo las raíces, aquí tengo las raíces, si ya tengo un poco de experiencia y digo, a ver, las raíces son complejas, entonces me tiene que dar a fuerza o un seno o un coseno, cualquiera de los dos. Y al ver las raíces, yo sé ya ahorita con lo que acabo de deducir aquí, o lo que vamos a terminar de deducir, es la parte real va a estar en la exponencial que va a amortiguar. Vean, aquí yo tengo dos funciones, tengo una función senoidal y una función exponencial. ¿Qué es lo que va a hacer la función exponencial? Va a amortiguar al seno, de tal manera que mi gráfica
sería pues más o menos un seno que se va a ir amortiguando, ¿no? ¿Y dónde quedó la exponencial? Bueno, pues la exponencial pues viene más o menos por acá, ¿no? Esa exponencial es la que va a amortiguar. Entonces, cuando saco las raíces, digo, a ver, voy a tener aquí, forzosamente yo voy a tener una e a la menos 1 por t. Bueno, a la menos t. Y vamos a estar multiplicada por un seno o un coseno, no lo sé, que va a valer 2t. Yo puedo tener esto o un coseno de 2t, no lo sé, pero me tiene que salir forzosamente eso. Entonces, en la exponencial me tiene que salir ahí el menos 1, ¿no? Cuando ustedes estén haciendo sus prácticas, a veces les salen números así muy raros, ¿no? Por ejemplo, la raíz 1 le salió, pues no sé, menos 3257.8, y la parte imaginaria a lo mejor te sale más, es un decir, 123.7J, ¿no? Si esas fueron tus raíces, tú ya tienes que estar mentalizado que te tiene que salir una exponencial. ¿Con cuánto? A ver, díganme, ¿con cuánto? Menos 3257.8. Ajá. Por t, ¿qué más? Por el seno de 123.7. Ajá, puede ser un seno o puede ser un coseno, ¿no? Ahorita voy a poner, por ejemplo, esto, ¿no? Me tiene que salir forzosamente eso. Entonces, cuando los chicos luego hacen su práctica, o ustedes todavía no lo han hecho, pero en semestres pasados, llegan y dicen, ya tengo mi práctica. Le digo, oye, y yo veo los resultados. Primero, lo primero que veo son las raíces. Con base a las raíces, yo ya sé qué tipo de resultado va a ser. Entonces, si me salieron estas, y resulta que aquí en su exponencial le salió otro número, diferente al menos 1, por ejemplo, digo, no, pues algo anda mal. Algo hiciste mal. No, pero que sí, estoy bien, ya lo revisé 1000 veces, etcétera. No, pero no. Ajá. Entonces, bueno, ese es algo que les quería comentar, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver ahora por tablas. Aquí voy a terminar de poner la nota. Vamos a poner si las raíces, si la raíz es, entonces, como resultado, podría ser aquí voy a poner las dos. Podría ser que fuera esa función como coseno o como un seno, ¿no? Por el seno. Claro, acompañado aquí de otros numeritos que anteceden que están multiplicando la exponencial, ¿no? Como aquí, por ejemplo, resulta un medio. Ajá, pero me tiene que salir la exponencial y una función senoidal o cosenoidal. Bueno, pues entonces ahora por tablas, a ver la función, ¿cuál era la función? S cuadrado 2S más 5. Entonces, a ver, aquí yo tengo que mi IDS era igual a S cuadrada más 2S más 5. Esa es mi función original. Si ya saqué las raíces, es más, voy a poner aquí las raíces, porque lo primero que tengo que hacer es cuáles son las raíces. Entonces, obtengo las raíces y resulta que la raíz número 1 salió menos 1. Ajá. Y la raíz número 2 me salió esto. Digo, entonces van a ser complejas. Y digo, bueno, pues no se ve complicado, entonces lo puedo hacer por tablas. Ojo con ese menos 1 y con ese menos 2. O sea, no salen así por casualidad y ya, ¿no?
No, vean. Eso me da, S1 y S2 son la clave para lo siguiente. Aquí voy a poner S y este 1, pero lo voy a poner así, más 1 al cuadrado. Y luego, ¿por qué estoy poniendo esto? Vean, si yo hago esa operación, me va a salir S cuadrada, que más 2S más 1, ¿no? Vean, ¿cuánto me falta para S cuadrada 2S más 5? A ver, díganme, ¿cuánto me falta? 4. Falta un 4, ¿no? Entonces aquí voy a poner más 2 al cuadrado, ya tengo el 4, ¿no? Entonces vean, esta expresión ya la tengo aquí, pero ¿cómo la formé rápidamente? Aquí estas fueron las claves. Vean dónde está el 2 y vean dónde está el 1. El 1 está aquí, el 2 está acá. Entonces, cuando saco las raíces rápidamente ya puedo hacer este formato o darle este formato. Entonces ya nada más por tablas, yo tengo que buscar cuál es la regla de correspondencia, ¿no? Entonces, a ver, si no mal recuerdo, yo tenía, por ejemplo, la regla la voy a poner aquí, a ver si cabe. Aquí la voy a poner en otro color. Omega sobre S más 1 más, no, ¿cuál es S más 1? Aquí no es S más 1. Ustedes chequen en sus tablas, si las tienen por ahí, vayan checando cuál sería la regla. A ver, sería omega, pero este color como que no. Aquí sería omega. Aquí sería S más A. Más omega al cuadrado, ¿no? Esto, en el dominio del tiempo, nada más que aquí ya nos va a quedar. Lo voy a jalar un poquito. Ajá, entonces, esto, si no me equivoco, me va a dar E a la menos AT por el seno de omega T. Esa es la regla de correspondencia. Entonces, vean aquí, este formato se lo tengo que dar, o más bien, esa es la fórmula que voy a utilizar. ¿Qué me falta para acomodar? Lo único que tengo que hacer es acomodar, ¿no? Esa I de S bien. ¿Qué me hace falta? El 2 en la parte de arriba. El 2 en el numerador, entonces voy a poner el 2 en el numerador, pero también lo va a dividir para que no se altere mi función, ¿no? Y entonces el denominador pues ya me queda tal cual es. Entonces vean que ya tengo, esto viene siendo esto, ¿no? Ya tiene el formato, entonces ahora digo, bueno, pues entonces ya sé cuánto va a valer. Ahora entonces, pues implica que tendría una I de T, igual aquí tengo un medio. Ajá, y aquí que me dice que es E a la menos AT, pero A vale menos 1. Ajá, luego el seno de omega, pero omega vale 2. Y ahí está mi respuesta, ¿no? Entonces ya vieron por tablas, pues rápidamente. Pero obviamente tengo que echarle aquí imaginación para ver
¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, vean, por tabla salió muy rápido, ¿no? Rapidísimo. Entonces, aquí, ¿cuál sería la clave? Bueno, primero saco las raíces. Ya sé que las raíces son complejas conjugadas. Entonces va a ser un seno, un coseno. El denominador, rápidamente el denominador lo formo de acuerdo a los datos de las raíces, vean ahí. A ver como ejemplo. A ver, vamos a pensar, es que este sería interesante, ¿no? ¿Qué pondríamos? No, es que ya no me va a dar tiempo. Es que iba a ponerlo de otra manera, pero bueno, voy a poner una función, ya con base en lo que hicimos aquí, a ver, suponiendo que las raíces fueran así. Ahora voy a pensar que tengo un voltaje y que me salió, no sé, 804 sobre estas dos raíces. Entonces la raíz, ¿cómo me va a quedar? Aquí que puse era así. Entonces ese más... Uy, pero no va a caber. Aquí es menos. Y la otra, me falta el otro factor. Sería ese más... Pasa que es el conjugado, ¿no? Bueno, vamos a poner que esa fue mi función. Ahora, ¿cómo la formaría para aplicar la tabla? Tiene que tener este formato. ¿Qué pondría? ¿No? Hay falta que esté en el cuadrado, ¿no? También. Sí, que estén, hay que darle este formato con base a las raíces. Por ejemplo, aquí yo tuve la raíz, con base a la raíz di el formato. A ver, ¿cómo quedaría entonces? El primer cuadrado, ¿cómo quedaría ese más cuánto? 3257.8. Ajá. Ese sería el cuadrado y luego más. Raíz de 100.23.7 al cuadrado. No, raíz no. Vea, el 2 pasa directamente. Y se eleva al cuadrado. O sea, la parte imaginaria también la elevo al cuadrado. Claro, sin la parte imaginaria y sin el signo, ¿no? Entonces, ¿aquí cuánto sería? 123.7. ¿Qué necesito en el numerador? Vean aquí. 123.7. El 123. Bueno, aquí ya dependerá de cada quien, ¿no? Pero sí, eso hace falta, ¿no? ¿Qué más? Hay que terminar de acomodar eso. Para que no se altere. 804 entre 123.7. Ajá, el 804 obviamente no se me tiene que perder, ¿no?
Y aquí tengo que dividir ese 123 para que no, no se altere, ¿no? Entonces ya le di formato. Ahora sí, por transformada inversa, voy a tener que la v de t va a ser igual a ¿cuánto? 804 entre 123.7 Ujú. ¿Qué más? por E de menos 3257.8 Ujú, ¿qué más? por el seno de 123.7 o coseno. Es el seno. Es el seno porque aquí omega, si aquí tengo omega, tiene que ser seno. Hay otra función en la que les iba a decir, pero ya no me da tiempo para el coseno, entonces esa lo vemos en la siguiente clase. Entonces, bueno, pues ya vieron cómo utilizar las tablas, ¿no? Aquí faltó el 1. Que sería seno de 123.7 T y son volts, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos cómo hacer la transformada inversa con tablas. Yo sugiero que utilicen mucho las tablas. ¿Alguna duda, comentario o sugerencia hasta el momento? No, profesor. Perdón, no le escuché. ¿Qué me dijo? No, profesor. Ninguna duda. Mm, Entonces, los chicos que se conectaron un poquito tarde, les había comentado que ya sus calificaciones prácticamente ya las tienen. Sumen sus puntos que fueron acumulando y esa es su calificación. Ujú. Obviamente hubo chicos que sacaron hasta 99 puntos, quiere decir que eso equivale a 10, ¿no? El reglamento dice que si tuviste, por ejemplo, no sé, 7.5, pues va a subir a 8. 7.4 baja a 7. Ajá. Entonces, para que lo consideren más al rato voy a subirlas al SAES y para que las chequen, ¿no? Bueno, entonces, es que aquí ya hice un pequeño desorden. Pero les voy a cambiar nada más el color para que le tomen captura a los que quieran. Yo creo que esta no la vayan a perder. Esta clase no la vayan a perder porque les va a servir mucho cuando estén atorados les va a servir y esta también. Entonces todo lo que está en naranja pues es un ejemplo y aquí todo lo que está en verde pues es parte de otro ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, les pregunto, ¿quieren tomarle captura para centrarlo o no es necesario? Sí, profesor, Sí, por favor. profe, por favor. Sí, profesor. Desde la primera, por favor. A ver, déjenme ver. A ver, ahí estaría esa. Sí, ya está.
Aquí no va a caber. A ver ahí. Pues ahí ok. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, primero de pasar lista, los que ya les pasé lista y si no tienen otro comentario, pues ya se pueden. A ver, déjenme ver, es que sí les voy a dejar una tarea para que utilicen las tablas y los que tengan duda, pues me preguntan para que es muy importante que sepan usar las tablas porque ya vieron, es muy rápido obtener la transformada inversa, ¿no? Entonces les voy a dejar tarea para que ustedes la trabajen. Y obviamente los que lo hagan pues les va a ayudar muchísimo. Y los que no, pues a ver, allá ustedes, ¿no? Entonces esto es personal, quien lo quiera hacer, pues que lo haga. Y si no, pues ni modo. A ver, entonces aquí tendría 2S. La vamos a retomar en la siguiente clase, porque es importante. Pero sí es importante que le avancen. Ujú. Ujú, les voy a dar yo creo que les voy a dar el resultado. Entonces, como que me da tiempo el resultado, entonces podría ser no podría ser, es un medio, a la menos 3t por el coseno. No, pero esta ya no iría. Esta ya está fuera. Ujú, entonces esta es la respuesta. Traten de hacerla. Los que lo logren, bueno, pues ya habrán avanzado un buen. Entonces, a ver, aquí rápidamente se van desconectando los que ya. Martínez Robles. No está. Ramos Ramírez. Presente. Rojas Cruz. Romero Rodríguez. Presente. Rosas García. Presente. Santiago Cortés. Presente. Santiago Gutiérrez. Solano. Olivares Pérez. Presente, profe. García Medina. Presente, profe. Cerón Yescas. Presente, profe. Cervera. Presente, profe. Cordero. Presente, profe. Cruz Martínez. Díaz Cárdenas. Presente. Esteba. García Reyes. Presente. Gómez Hernández. Presente. González Colín. Presente. Hernández Mendoza. Wang Yao. Ibáñez Morales. Presente, profesor. Bueno, pues que estén bien. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hola, profesor. luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien.